la década del 80, la izquierda no terminaba de navegar entre si ya estábamos metidos en una dinámica como en conjunto de América Latina o si en el Perú se habría realmente unas condiciones para la lucha democrática. Y una parte de la izquierda, de los cuales estoy, y otros más, si bueno, aquí ya cambiamos, aquí no entramos en la lucha armada. Aquí lo que tenemos que hacer es ganar con la izquierda política democrática y construir la base de un poder popular democrático. Y eso es todo en los años 80. Mientras Sendero se va a la liquidación y a la matanza, en particular de los dirigentes de la izquierda, campesinos, activistas, dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Entonces, esa delimitación es el primer tema que nos llevó a decir, nos habíamos, en los años 80, delimitamos mal cuál era el tema principal, pero los actores habían cambiado y también nos equivocamos en eso, y eso hay que reconocerlo. No es un tema de la edad de los actores. La clase obrera con la cual se organizó esa izquierda y se organizó Izquierda Unida y estuvo en el empuje, ya es una clase obrera que estaba carcomida por la quiebra de las empresas, el autoempleo, la informalidad, había perdido fuerza. Imagínense, dos años la federación bancaria era más fuerte, ahora ya no existe la federación bancaria prácticamente. Entonces, hay un cambio. En ese cambio de actores, el campesinado comunero había sido carcomido por la parcela azul. Y las clases medias se habían proletarizado, los habían segmentado. Entonces, lo que se decía era, el poder popular organizado va a tomar el poder, ese poder popular organizado ya no era tal. Grave, gravísimo error. Ustedes pueden ver el programa de Izquierda Unida, su tesis principal es, vamos a hacer un gobierno popular del pueblo organizado. Es el pueblo organizado del poder. Y ahí está la Asamblea Nacional Popular que se hace en El Salvador. Entonces, en la política hay que entender los actores. Los actores de ahora no son los actores de los años 80 y 70, son otros actores. Y el Perú tampoco es el mismo. Hay un momento de dinámica de expansión del capitalismo y hay un cambio en los actores. Y si no apreciamos esos cambios en los actores, y no apreciamos esa dinámica distinta del país, estamos todavía discutiendo como si estuviera en los años 80 o 70, o antes, en los 30, o antes, en el siglo pasado, antepasado, estamos fuera. Entonces, hay que entender los actores. Por ejemplo, en el tema de los actores hay que tener el actor histórico, el sujeto histórico. Y también lo decía Beto. ¿Cuál sujeto histórico se planteaba en esos años? Como parte de un tema de discusión mundial. El sujeto histórico era la clase obrera. Delimitado, establecido los campos de las fuerzas, el sujeto histórico era la clase obrera. Y había una nueva condición del país. Se estaba desarrollando la industria mecánica, metalúrgica, había nuevos sectores obreros. Entonces, los estudiantes que tenían la edad que tienen ustedes, dejaban el estudio y se iban a meter dirigentes sindicales, o se iban a meter dirigentes comuneros, porque esa era la fuerza motriz de la revolución. Y hay cantidades. Y los luchadores por el paro nacional, que eran dirigentes sindicales, que habían salido muchos, o varios de ellos, dejando justamente el estudio universitario, con una teoría que al final terminó siendo equivocado, que era dejar la teoría misma y meterse al gremialismo. Pero con esa vocación de buscar el sujeto histórico, resulta pues que el sujeto histórico también va cambiando. Entonces, se tiene que descubrir de otra forma el sujeto histórico. Y la teoría que estaba, que nos tomo más al respecto, mi Mariate mismo la había defendido con ese énfasis, se sostuvo voluntarizamente. Había mucha gente que conjugó nuevas vanguardias campesinas, obreras y populares. Y esa era la base de la acción política. Cuando se convocaba y crecían raudales la actividad. Ahora se convoca y vienen así contados. Porque había ese espíritu, ese momento. Eso también ha cambiado ahora, desde el punto de vista del sujeto histórico. En ese contexto es que, digamos, Izquierda Unida fue un proceso de adecuación a unir, como decía Barrantes, socialismo con democracia y buscar ahí cambios en el país. Ya falta que se haga un avance mayor. Algún día se tendrá que hacer, creo que una responsabilidad de los que han estado en esos años, o hemos estado en esos años, no haber hecho un balance. En toda América Latina hay 50, 60, 70, 80 mil publicaciones, discusiones, debates, noticias, con ejemplos, con testimonios de qué pasó en el Perú. Hay 2 o 3 libros, no hay más. De repente a ustedes les corresponde hacer ese balance de la historia, porque por alguna razón es difícil, en medio de esta histeria que tiene la extrema derecha, de buscar
tal cosa que se diga que un tema crucial que el debate del Congreso era si se empezaba una lucha armada, es bien complicado debatirlo públicamente. Entonces, estamos en un momento en el cual ahora hay que volver a delimitar el campo, hay que volver a encontrar cuáles son los actores. Y por eso, cuando ustedes planteaban, Humala nos traicionó, usted dio una evaluación un poco diferente. No respecto a qué hizo Humala, sino que Humala en 2006 estaba con Antauro y Electo Cacería, y en un momento de alza, una protesta que no tenía perspectivas. Humala en 2011 no estaba con Antauro y los endocaceristas, estaba con el programa de la Gran Transformación y alianza con izquierda. Y se estaba formando un gran bloque nacional popular, que se formó. ¿Cuál es lo importante de las elecciones del 2011? Lo más importante y trascendente, ¿que ganó Humala? Yo creo que no. Lo más importante es que por primera vez en la historia del Perú, un bloque nacional popular con un programa de izquierda gana las elecciones y obtiene la legitimidad de sufragio. Y ese bloque está ahí, en la experiencia, en la conciencia, en la voluntad, en los deseos de la gente, confundida, nerviosa, pero desde el 2000 hasta ahora los mismos medios siguen con la misma propaganda, siguen con la misma televisión, siguen lo mismo. Pero el 2000, el 2005, el 2006, el 2011, la gente votó por cambios, votó por la izquierda. Y eso es lo que está plasmado en el país como necesidad. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr encabezar. La gran tarea es justamente, a partir de ese hecho político que constituye un bloque nacional popular, formar el sujeto histórico, formar las condiciones que lo pueda representar y lo pueda organizar y continuar movilizando. En las condiciones concretas de ese sujeto, no las que quisiéramos que fuera idealmente. Ese es un sujeto que el clientelismo ha corrompido a la población. Uno va y no le dice muy quiero apoyarte, sino cuánto es, cuánto hay, cómo es. O sea, la política está asociada a la transacción. Uno va a los niveles de gobierno y hasta el más pequeño lo que está diciendo es que me toca el trámite. O sea, las experiencias de dirigir municipios y fortalecer a la población de los municipios ahora se han convertido en una jubilación que busca alguna cuestión en los municipios. Pero eso es parte de la verdad, hay que mirar las cosas como son. Pero también existe esa gran voluntad, ese gran bloque nacional popular, en el cual, para mí, ciertamente, Humala abandonó la gran transformación. Humala se pasó a un gobierno corporativo empresarial, al cual le he dicho, tú diriges el Estado, ya. Humala abandonó las cosas. En eso no hay, a mi entender, punto más. La coyuntura política del país es tan excepcional, ahora en mi evaluación personal, que lo que tenemos es un régimen hiperpresidencialista, hipercentralista, pero es institucionalizado, no existen los partidos. En el Congreso se compran y se venden los congresistas, solamente unos cuantos que son firmes y claros. Entonces, el país depende de una persona, y la persona no sabe dónde va ni a dónde quiere ir. Y todos negocian para presionar con esa persona. Se cae ese régimen y no sabe bien qué va a pasar o qué va a venir. En ese contexto es que hay un bloque de Revolución Popular, una de cuyas banderas movilizadas y movilizar es el tema de la